Bueno, acá estamos. Buenas tardes a todos y bueno, un placer estar acá. Eh, bueno, no sé por dónde empezar. Primero un poquito sobre mí. Bueno, soy de Argentina. Vivo en una ciudad pequeña acá en la provincia de Santa Fe. Una ¡Viva el ciudad, lío! una ciudad pequeña de 100.000 habitantes, en donde prácticamente, bueno, no hay una empresa de videojuegos en 200 kilómetros a la redonda, así que no me queda otra que trabajar freelance, ¿no? Pero también he trabajado, bueno, justo el teléfono, ahí estamos. También he trabajado afuera del país cuando comencé mi carrera por varios años. Tuve la oportunidad de trabajar en Canadá, en Electronic Arts, y luego me mudé a Singapur, a una empresa que se llamó Satria Gameworks. Hice diferentes actividades en cada empresa, ¿no? En Electronic Arts era modelador y texture artist, y en Singapur era artista conceptual, así que hago un poco de las dos cosas, hago concept y hago, ¿cómo es que se llama? Modelado. Eh, y en el último año prácticamente estuve trabajando fuera de videojuegos, más que nada en coleccionables, que ahora hay un boom en eso. Así que bueno, acá está, no sé si se ve, esta es mi página, mi AirStation. Este, Debes sí como compartirnos sí como la página que deseas que veamos, ¿vale? Ahí es la opción de compartir, ahí te permite seleccionar la página para que nos puedas mostrar. está bien, a ver. ¿Dónde sería? No sé si ven a mi control, a ver. Bueno. Como ven acá, bueno, hay algunos elementos de coleccionables que estuve haciendo este último año. Hay, bueno, algunos elementos personales y, bueno, también, bueno, cosas como algunos personajes de Halo. No sé si se ve. Eso era Hard Surface y esto es, bueno, una pintura digital. eh, o sea que hago un poco de pintura, un poco de modelado. Eh, Esto, bueno, es Hard Surface, pero en ZBrush, y lo de Halo, como no sé si te había comentado, les había comentado antes, lo de Halo se hacía sin ZBrush, era todo lo que se llama polymodeling. Estos son concepts, estos son algunos elementos de Twisted Metal. Una consulta, Pablo, digamos, Sí, ¿lo de Halo lo usaste para algún videojuego o es algo así como personal? no, son armaduras del juego. Ah, el juego real. El juego real, sí, 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 esos son armaduras multijugador las puedes elegir. Ah, perfecto. Digamos, la compañía, Pablo, te contactó para hacerlo. ¿Cómo fue? Mira, yo Cuéntame tu trabajo, experiencia. estos últimos años que estuve como freelance, después que dejé Singapur, me volví a Argentina, ¿no es cierto? Y empecé a trabajar con empresas que subsidian, bueno, subsidian, como subcontratan, ¿no es cierto? Ellos tienen una red de artistas que trabajan por internet y, ¿cómo se llama? La compañía de videojuego contrata a esta empresa y esta empresa a su vez reparte el trabajo, ¿cierto? Como sería como una subcontratista. Y bueno, ahí tuve la posibilidad de trabajar para Halo. ¿Va? Hola, 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 hola. No, sí, tranquilo. Aquí te estamos escuchando. No, no sé, escuchaba unos ruidos raros por eso. Este, Permíteme un segundo. Muteo a las personas que están llegando. y bueno, tuve la posibilidad de trabajar, bueno, como te decía, bueno, Halo, varios juegos, Willstar, como este de acá, siempre con esta empresa, Liquid Development. He trabajado con otras empresas como Twisted Pixel. eh, Después, bueno, esto también me tocó hacer esto de Max Payne 3. Esto es de Counter-Strike, ¿no es cierto? Por ejemplo, Valve contrata a Liquid Development y Liquid Development nos contrata a nosotros y a su vez hacemos, ¿no es cierto?, todo lo que es tanto texturizado como modelado. Luego se lo volvemos a pasar a ellos y ellos se lo pasan a la empresa en donde lo riguean y lo meten dentro del juego, ¿no? Este,
Hay varias empresas que son así subcontratistas, no, Liquid Development no es la única, son unas cuantas. Por lo general, cuando necesitan trabajo adicional las empresas como para hacer multijugador o alguna, o props o todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Lo derivan a otras subempresas, como así decirlo. No sé si hay alguna pregunta, hagan cualquier comentario, así más o menos hacemos la charla un poco más amena, que no Claro sea que un, sí, Pablo. un monólogo mío, ¿no? Claro, Por claro que ejemplo, sí. estos eran concept, ilustraciones de, bueno, de la empresa esa que trabajaba en Singapur, era algo diferente, era, ¿no es cierto?, hacer pinturas, hacer, ¿cómo se llama?, todo lo que sea concept diseño de environments y de personajes. Así que bueno, es algo, algo distinto. Y hoy en día como freelance hago un poco de todo, ¿no? Así que para mostrarles nada más que eso. No sé cómo volvemos. A ver. Listo. Entonces, en el mismo icono que le diste de compartir, Pablo, vas a volverle a dar ahí mismo para que compartas la pantalla de ZBrush. Bueno, perfecto. Compartir pantalla. Perfecto, Pablo. Listo, Pablo. Aquí hay un par de consultas. Sí, Listo. Cuando iniciaste con, pues, desarrollando el personaje para Halo, ¿ellos te dijeron que no usaras ZBrush? ¿O cómo fue el sí, cuento? sí, es así. Ellos ya tienen, o sea, cuando estas empresas te contratan, ellos ya te dan una serie de pautas, tienen documentos, ellos hacen una especie de preproducción, ¿no es cierto? Donde ya saben que van a tener una lista de por lo menos 50 armaduras para hacer y van a tener que contratar 10 personas o las que sean, ¿no? Entonces ya el manager de esta subempresa, por ejemplo, en este caso Liquid Development, ya, o sea, ya tiene reuniones con 343, ¿no es cierto? Ellos le dan los documentos, qué cantidad de polígonos, cuántas texturas, qué técnicas utilizar, los UVs, cómo tienen que ser. Ellos ya tienen todo, ¿entendés? Ya todo medio cocinado de cómo arman, ¿no es cierto?, cada personaje. El tema está que, sí, en esos momentos, por ejemplo, las de Halo 5 eran, ¿cómo se llama? Fue hecho en el más o menos 2000, aunque el juego salió creo que en 2015, las armaduras están hechas un año y medio antes, ¿no es cierto? Y las técnicas de ZBrush hace 3 años no eran las mismas que son ahora, obviamente. Así que la forma más fácil en ese momento era hacerlo todo con polymodeling, que a lo mejor tengo algo acá como para mostrarles. A ver si agarro 3 Studio Max. Perfecto, perfecto. Sí, digamos, pues muchos nos sentimos identificados en nuestra infancia con Halo, pues yo creo que sería pues muy, muy bueno que nos mostraras algo de eso. Sí, en realidad es así, Fíjate, 343, o sea, no nos dejan. va a tocar un Sí. poco. Sí. Fíjate, no ha traído la berraca olla chiquita. Les pedimos el favor a las personas que se vayan incorporando a la conferencia que por favor se silencien para que, para que podamos escuchar al artista, ¿vale? Les agradecemos. Yo no sé si ven ahí 3 Studio Max o tengo que compartir la pantalla de vuelta. Perfecto, ahí se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver a dónde lo tenía esto. Eh, bueno, como les decía, son técnicas de polymodeling, ¿no es cierto? O sea, son 3D tradicional, como así decirlo, ¿no? Eh, acá está. Ok, voy a correr esto por el costado. Justo estaba tratando de hacer ese, ¿cómo es que se llama? Esto fue un test que tuve que hacer para poder entrar en el, ¿no es cierto?, en el proyecto. Generalmente muchas empresas te hacen hacer un test antes de entrar, algo simple. El tema está que 343 es muy, o sea, lo que es Microsoft es muy celoso con mostrar cosas y técnicas, así que inclusive las renders que están ahí tuve que mandarlos a probar para poder ponerlos en mi portfolio, ¿viste? Así que lo único que puedo llegar a mostrar es el test este que hice antes de entrar, que no es necesariamente de 343, pero usa más o menos las mismas técnicas. Así que esto sería como una pantorrilla, ¿no? De una armadura.
Esto está hecho todo con polígonos. Vamos a ver F4 para que vean. Se empieza con algo simple, pero se le pone, ¿no es cierto?, lo que son ejes de soporte para que cuando subdivida o aplicamos el Turbo Smooth mantenga la forma. Como lo ven ahí. Ellos lo que pedían es que todo sea súper limpio y que parezca, ¿no es cierto?, como si estuviera maquinado, como si estuviera hecho por una máquina. Ya me daban una especie de concept de lo que querían. Y bueno, tenía más o menos una semana para hacer una pantorrilla. Para que se den una idea, una armadura entera tardabas un mes en hacer el high poly, más o menos 2 o 3 días perdón, una semana, semana y media en hacer el low poly, en lo que es la malla que va dentro del juego, aproximadamente 2 o 3 días haciendo UVs, unos 2 o 3 días haciendo los baking y unos 2 o 3 días haciendo las texturas. Así que cada armadura más o menos es entre un mes y medio, 2 meses de trabajo. Esto es nada más que una semana, es la pantorrilla sola. Sí. Pero tiene que estar, ¿no es cierto? Obviamente, tiene que calzar perfecto con el personaje y no tiene que estar, ¿no es cierto? No tiene que haber colisiones, etcétera, ¿no? Bueno, esto es más o menos, no sé si alguno está familiarizado con el polymodeling, pero es, bueno, la manera tradicional que siempre se hizo antes de ZBrush, todo el modelado, ¿no? Eh, bueno, para que vean la diferencia con ZBrush es que los bordes son súper prolijos y se puede rotar tranquilamente, ¿ven? Es muy fácil tener una armadura entera dentro de la pantalla y poder manipularla. Lo mismo pasa que, por ejemplo, las armaduras de Halo 4 estaban hechas también con esto, que Halo 4 fue hecho en el 2012, y muchas de las armaduras pasaban de un juego al otro. Y el problema que había es que habían agrandado el cuerpo del personaje principal, entonces teníamos que adaptar las armaduras al nuevo cuerpo. Que hubiese sido imposible hacerlo en ZBrush, ¿no? Si las armaduras hubiesen estado hechas en ZBrush, cambiar las proporciones hubiese sido bastante complicado. En cambio, acá en 3 Studio Max podemos usar un látiz o un FF, un deformador, y, ¿no es cierto?, acomodar las proporciones sin romper mucho lo que es la geometría, ¿no? Después otra cosa que tiene, bueno, esto es, tardás un poco más en hacerlo que en ZBrush, pero como les decía, queda más prolijo. Y la otra cosa que le quería mostrar es también la técnica de geometría flotante, que como ven acá, este agujero parece como si estuviera modelado adentro, pero en realidad está apoyado, como lo ven ahí. Y el normal map lo toma como si fuera, ¿no es cierto?, una geometría que estuviera metida hacia adentro, ¿no? Son técnicas que se utilizan y hoy en día todavía se siguen utilizando. Creo que el cambio en la industria lo hizo un poquito el ZBrush 4R8, que ahí empezó a verse un poquito más de facilidades para este tipo de geometrías, ¿no? Porque antes todavía vos podías hacer un alfa o un boolean, pero te quedaba todo, ¿no es cierto?, como pixelado o identado, no sé cómo decirle, dentado, las líneas, y por ahí se notaba bastante dentro una vez que hacías el normal map. Entonces por eso se opta todavía para lo que es armas en primera persona y algunas que otras cosas, se opta a este tipo de técnica hasta el día de hoy. Creo que en los próximos años va a cambiar porque ZBrush está avanzando a pasos agigantados en lo que es, ¿no es cierto?, hard surface. Así que, bueno, eso es más o menos lo que le quería mostrar. Esas son las técnicas que se utilizan. Vamos a ver si les puedo mostrar cómo quedó el final, porque lo tengo en Maya. A ver. Digamos, nos vas a compartir el Halo ya, el personaje de Halo completo, ¿sí? Se los puedo mostrar dentro de acá de Marmoset. Perfecto. A ver, OpenRacing creo que lo tenía. Bueno, este de aquí. Por eso lo repito, por ahí me hubiese gustado mostrarle bien todo el proceso. ¿Se ve ahí el modelo? Perfecto, Pablo. Sí. Me hubiese gustado mostrarles todo el proceso, pero bueno, ahí tengo ciertas restricciones y a veces hay juegos que
que los haces y hasta que no sale el juego, 2 años después que hiciste el personaje, no se puede mostrar absolutamente nada. Así que, bueno, esto como ya lo tengo en render, ¿viste? No creo que no va a haber problema mostrándolo. Pero aquí está el personaje posado. Esto lo posé después yo en ZBrush y, bueno, acomodé un poco para hacer los renders, ¿no es cierto? Para poder ponerlo en mi portfolio. Pero esto es más o menos para que vean la geometría. Ahí está el detalle. Las texturas fueron hechas en Quixel Suite, no sé si conocen el software. Sí, Bueno, perfecto. bueno, me ha tocado trabajar con varios softwares. Perdón, estoy medio resfriado, ¿no? Tranquilo. Eh, Me ha tocado trabajar con varios softwares, pero todavía no tuve la oportunidad de trabajar con Substance. Si bien lo sé, me falta un toquecito, ¿no? Para agarrarlo mejor. Pero con Quixel es un software muy similar y puedes hacer exactamente las mismas cosas, los gastados en las armaduras, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, como le decías, como les mencionaba, fíjense en todos estos detalles, que en la geometría no es la misma pantorrilla, obviamente. Esta de aquí que tengo en 3 Studio Max era el test, pero detalles como estos que están flotando en el aire, como los ven ahí, son geometrías, no sé si se nota, son geometrías que están por encima. Eh, una vez que se pasa, una vez que se pasa el normal map, quedan así como si fuera, ¿no es cierto?, un agujero. Así que bueno, esas son técnicas. Lo mismo se podría haber hecho con un alfa dentro de ZBrush, ¿no? Pero en este caso es muy difícil tratar de cortar la geometría y hacerlo todo de una sola pieza, eh, ¿no es cierto? Con este tipo de... Ahí se nota más, ¿no? Inclusive los tornillos y todo eso está... No sé si hay alguna pregunta, quieren hacer un comentario o que quieran ver. Así Eh, no... Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo ese modelado lo hiciste con las herramientas tradicionales que vienen en Max o utilizas algún plugin que te ayuda No, herramientas tradicionales. Yo en realidad uso este software que está acá. No sé si lo ven. ¿Se ve en la pantalla? Es Ujú. Sofimage. Bueno, este software lo utilizo desde que empecé en la escuela, cuando fui a estudiar 3D hace más o menos 15 años atrás. Y creo que nunca encontré una herramienta más rápida para modelar que esta. Igualmente, todos mis clientes, o sea, me piden los archivos en 3 Studio Max, y uno va aprendiendo cómo exportar de uno a otro, pero las herramientas son iguales, ¿no? O sea, podés elegir caras, podés extruir, ¿no es cierto? Sí. Podés mover puntos, es exactamente igual que lo otro, podés cortar, ¿no? Ir cortando. Bueno, este de aquí lo hice más o menos con las mismas técnicas, ven, es todo modelado poligonal con los ejes de soporte. Sí, sí, lo veo muy bueno. Es el mismo software que utiliza Bulgarov, ¿no? Para modelar todos Exactamente, sus sí, hard exactamente. surface. Sí. Es una lástima que este software se dejó de fabricar, base, Autodesk lo descontinuó. Yo todavía Sí, estoy sí, sí. usando la versión 2015, pero voy a tener que migrar a Maya o a Max dentro de poco porque, bueno, se me va a terminar el soporte, pero la verdad que era un software muy intuitivo donde, ¿no es cierto?, se podía seleccionar muy fácil, cortar muy fácil, era muy bueno para este tipo de geometrías, ¿no? Pero bueno, ellos me permitían trabajar en el software que quiera, porque el personaje final iba a tener que ser en Maya, ¿no? El software que utiliza 343 es Maya, el software que utilizaba mi subcliente, que sería Liquid Development, era 3 Studio Max, así que yo lo hacía en se lo pasaba en Max a ellos lo veían, lo controlaban y después cuando hacíamos el de baja resolución, o sería el que va eh, dentro del videojuego, ¿no es cierto? Tenía que estar, las mapas normales tenían que ser con las tangentes de Maya, y etcétera, así que tenía que estar todo dentro de Maya. Sí. Eh, pero viste, te vas acostumbrando a pasar de software en software, y bueno, eso es algo que al ser freelance es como un castigo, ¿no? Que depende del cliente que te toque, vas a tener que trabajar en un software distinto. Y bueno, vas a tener que pasar fin de semana estudiando uno que otro software, a veces pasa. Así que bueno.
¿Dónde estábamos? Marmoset. Bueno, esto más o menos el modelo en sí. Yo lo único que hacía son las armaduras. Lo que es el traje, está hecho, es el mismo traje para todas las armaduras, así que nosotros nos dedicábamos nada más que hacer todo lo que va por afuera, y el rifle también está hecho por 343. Así que bueno, eso por un Perdóname, lado. Sí, una consulta, dime, ¿cuántos polígonos tiene ese modelo que estás mostrando en Marmoset? y debe tener aproximadamente en total 50.000 polígonos. 50. Sí, la armadura debe tener 25, el rifle debe tener unos 10 y el cuerpo unos 15. O sea que debe tener un total de, sí, más o menos 50.000 polígonos. ¿Qué es lo que se utiliza más o menos en los juegos de ahora de Call of Duty o ese tipo de cosas, ¿no? Fue creciendo bastante a medida de los años la cantidad de polígonos que se utilizaba. Especialmente por ejemplo, en PlayStation 3, que ahora después le tengo algunos modelos de Counter-Strike y eso también para mostrarles. Creo que el top era 12.000, entre 12.000 y 15.000 polígonos, y para PlayStation 4 pasó de 12 a 50. O sea Wow, que, casi tres sí, veces. sí, casi 3 veces más. Lo que pasa es que los polígonos en sí se volvieron, bueno, históricamente los polígonos eran caros para procesar, o sea, hablando en el sentido de procesamiento de la consola, ¿no? Y las texturas eran más fáciles, pero a medida que se fueron agregando mapas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que multiplicar la memoria que utiliza un mapa por, ¿no es cierto?, color, specular, normal, glossiness. O sea, si tenemos una textura de 2K, la tenés que multiplicar por 5 o 6 mapas diferentes. Antes era uno o dos, era color y specular. Y ahora se fueron multiplicando, entonces se le dio más importancia a la geometría y a lo mejor se reduce un poquito la textura. Eh, Todavía se sigue utilizando, creo que 2K, 4K ya es muy grande para un modelo, pero se trabaja a 4K y se reduce, ¿no es cierto? El que va dentro del modelo puede ser 1024 o puede ser los 48, ¿no? 2048 la textura. Así que, no sé, ¿alguna otra pregunta, consulta? Si vamos, hacemos un poco esto más ameno y no tan técnico, va. Listo, sí, Pablo, perfecto. Aquí me confirman si aparte de el desarrollo que hiciste para Halo, ¿has trabajado en otros videojuegos? Sí, he trabajado. Bueno, yo empecé cuando me fui a estudiar a Canadá, ahí apenas terminé la facultad, empecé a trabajar en Electronic Arts. Creo que tengo algo aquí, a ver si. eh, Ahora compartir la pantalla. Vamos a pasar esto por aquí. ¿Esto se ve? No, ¿no? No Sí, se ve nada. perfecto. Bueno, La carpeta sí. Eso. perfecto. Bueno, yo empecé trabajando, esto era el PlayStation 2, para que se den una idea. Esto era FIFA. Supuestamente deben conocer todos el juego. Empecé haciendo las cabecitas de los jugadores. Se ven todavía, bueno, en ese entonces jugaba Luis Enrique, jugaba Totti, Verón, Mark Overmax, todos estos eran, inclusive ese Davor Zucker, estas eran todas cabezas que hice para, esto creo era FIFA 2004. Esto eran unas cabezas de 250 polígonos, para que se den una idea, y bueno, se hacían las texturas con fotos, no tenía normal map, no tenía specular, no tenía nada, era color y polígonos. La textura creo que la hacíamos a 1024 y terminaba dentro del juego a 256, así que imagínate, no se veía nada. Esto ya era para FIFA 2006. Aquí tienen una textura, se utilizaban fotos, ¿no es cierto? Y se hacía en Photoshop un photo editing. Ah, una Proyectábamos. proyección, ¿no? Sí, todas proyecciones. Esto lo hacíamos con ZBrush, con el C-App Link. Íbamos proyectando sobre el de alta resolución, ¿no es cierto? Y después lo pasábamos, hacíamos un render to textures, y pasábamos al modelo de baja, ¿no? Aquí tienen, inclusive aquí es bastante alto la cantidad de polígonos que tenía. Esto era 15 o 20.000 polígonos para el entrenador que estaba al lado del campo, ¿no? Bastante. Estos de aquí eran para un juego de Marvel, que era este de aquí, el Marvel Nemesis, Rise of Imperfect. Esto eran muchos más personajes dentro de la pantalla, entonces tenían menos resolución la textura, etcétera, ¿no?
Esto también, la PlayStation 2, para que se den una idea, era 2005, por ahí. Este es el Fight Night, estas eran las chicas, las ringers, ¿no es cierto? Las que van con el cartelito. Fíjense lo que eran las texturas, que quedaban todas, era muy baja la resolución. Entonces, bueno, esto es lo de FIFA, etcétera, ¿no? Yo trabajé para Electronic Arts desde el 2003 hasta el 2006, trabajé casi 3 años ahí. Bueno, pasé por varios roles. Lo que pasaba dentro de Electronic Arts es que empezamos en FIFA, un grupo de 4 o 5 artistas, y después creció de golpe a 120 artistas. Y lo que hacían eran hacer como una bolsa de trabajo dentro de la misma empresa, en donde, o sea, no éramos pertenecientes a un equipo en especial, por ejemplo FIFA o NBA o MVP, sino que hacíamos personajes para todos los juegos dentro del, ¿cómo se llama? Del edificio de Electronic Arts. Esto acá mira, justo bajo una foto. Esto es EA Canadá. Es un edificio enorme, para que se den una idea. Después les voy a hablar un poco de trabajar dentro de una empresa y trabajar freelance, las diferencias que había hecho algunas gráficas para mostrarles. Cuando yo me fui, esta parte de aquí no estaba construida, era únicamente la cancha de fútbol y este edificio. Ahora se agrandó mucho más, ahí adentro trabajan creo que 3.000 personas, y hacen todos los juegos de deporte y algunos juegos más. Así que, bueno, por ahí éramos un grupo de 120 personas, de 120 artistas que trabajamos para todos los juegos. Y bueno, surgió la necesidad de que haya, ¿no es cierto?, lo que se llama lead artist, ¿no? En su momento era uno solo, y al ser tanta gente, los que habíamos empezado nos convertimos en leads. Que bueno, lo que me tocó es pasar de ser artista a ser manager, ¿no? Y controlar un grupo de 10, 12 artistas y tratar de entrenarlos, porque era toda gente que venía recién de las escuelas de 3D, eran, viste, tratar de explicarles cómo era el proceso, qué sé yo, y, o sea, corregir su trabajo. Era una especie sí, de lead artist, ¿no? Así que bueno, esa parte no me gustó mucho, porque tenía recién 2 o 3 años dentro de lo que era la industria, y bueno, yo tenía ganas de hacer arte, y no hacer, ¿no es cierto?, manager. Así que, bueno, en 2006, bueno, me llamaron para ir a Singapur a una empresa y para ser artista conceptual. Así que me gustó mucho más que hacer cabecitas de jugadores, porque es un trabajo, quieras o no, repetitivo. Aunque estás trabajando en una empresa grande, es un trabajo repetitivo. Así que bueno, también hice un poco de concept, entré a trabajar en esta empresa, que era, bueno, todo el arte era tipo El Señor de los Anillos, que eran este tipo de cosas, era dibujar y pintar, o sea, era bien fácil, no fácil, bien lindo, por así decirlo. No había ninguna tecnicidad, ni software, ni nada por el estilo, era pintar y dibujar. Así que bueno, ahí la pasé muy bien, pero pasé de una empresa con mucho financiamiento y muy grande a un equipo de 15 personas donde, bueno, a veces les costaba pagar el sueldo, ¿no? Así que bueno, ese era el único contra que tenía, ¿no? Estos eran todos concepts de personajes. Yo en este caso únicamente los diseñaba, y había otros modeladores, le pasaba el diseño a otros modeladores, y otros modeladores dentro del equipo lo hacían 3D, ¿no? Son todos, tanto environments como... Y en esta empresa, la diferencia entre una empresa grande y una chica, que tenés un poco más de interacción en la empresa chica tenés más interacción con programadores, diseñadores, o sea, de juego, directores de arte. Ya tenés, como son más chicas, tenés un trato más día a día. En cambio, en EA, el director de arte lo veías una vez a la semana, y con los programadores estaban directamente en otro piso. Así que era un poco más... era un poco más diferenciado entre rubro y rubro, ¿no? Bueno, no sé si hay Claro que sí, alguna claro que otra sí, pregunta. Pablo. Aquí tengo un listado. Voy a írtelas pues lanzando a poquito a poquito. Dale. Listo, Pablo, pues nos estás contando cosas muy buenas que yo creo que el sueño para muchos artistas es poder hacer parte de un equipo de desarrolladores para videojuegos. Y nos gustaría así como escucharte, o sea, no todo fue tan fácil que me fui a trabajar, sino que hubo una etapa
digamos, el contacto, el llegar a ese sí como cliente. ¿Cómo fue eso, Pablo? Digamos, ¿cómo encontraste sí como los clientes? ¿Cómo fue la negociación? Toda esa parte que me Bueno, imagino que sí, hay no, mucha historia, ¿no? no fue nada fácil. Bueno, primero cómo empecé la carrera. Bueno, yo desde chiquitito dibujaba, ya tengo dentro de mi familia, ¿no es cierto?, por parte de mi papá, bueno, tanto mis tíos como mis primos, como mi papá y mi tío son arquitectos, mis primos todos más o menos dibujan bien, ya medio que está dentro de la sangre, ¿no? Hay un factor genético ahí. Y bueno, yo desde mis padres eran muy chicos cuando me tuvieron a mí, y bueno, ellos estudiaban en la universidad, y bueno, para mantenerme calmado me subían a la, a la falda y me daban un papel y de los 3 4 años que dibujaba, ¿no? Así que así me entretenían. Inclusive le he dibujado y rayado algunos planos a mi papá que tenía que tener en la facultad, se los he dibujado. He hecho perder algunos trabajos que has hecho. Así que, bueno, y cuando llegué a los 18 años que tenía que ver qué iba a estudiar, bueno, hace 20 años atrás, este tipo de industria no existía para nada, y menos acá en Latinoamérica. Ni tampoco había, ¿no es cierto?, eh, ninguna de las otras cosas que había como arte tampoco me gustaban. Yo tengo a mi madre que es contadora y tiene un estudio contable, y la escuela a la que había ido eh, era muy orientada a las finanzas y a la parte contable. Traté de buscar alguna carrera aquí en Argentina relacionada con el arte, pero había o diseño gráfico, que no me gustaba. eh, Tenía también arquitectura, que tampoco me gustaba dibujar casas. eh, o Bellas Artes, que tampoco era, ¿no es cierto? Era esto. Yo lo que quería hacer era dibujar historietas o ese tipo de cosas, pero no, en ese momento, encima acá en Venado Tuerto, que es una ciudad chiquita, aislada, lejos de Buenos Aires y todo eso, menos información todavía tenía, así que bueno, decidí estudiar ciencias económicas. Estudié más o menos 2 años y medio de ciencias económicas hasta que me di cuenta que no era lo mío. Así que bueno, ahí hice un clic y bueno, hablé con mis padres y le dije, mira, no, esta carrera no va más. Y me dijeron, bueno, ¿qué querés hacer? Y le digo, quiero dibujar toda mi vida. Así que dijeron, bueno, nosotros te apoyamos, si te querés ir a estudiar afuera, buscate la universidad, aprende el idioma. Así que bueno, eso por ahí es bastante importante, creo que para llegar a cualquier lado, creo que hay 4 patas de una mesa para que se sostenga, ¿no? Es primero mucho esfuerzo, lo otro se necesita un poquito de talento, luego creo que un poquito de ayuda y un poco de suerte. Creo que son esas las cuatro claves como para llegar, ¿no es cierto? Yo, gracias a Dios, tuve el apoyo y el empujón de mis viejos para poder, ¿no es cierto?, cambiarme de carrera en ese momento. Y bueno, también un poco de suerte, que después voy a explicar cómo entré a Electronic Arts. Y bueno, esfuerzo porque, bueno, la escuela a donde fui tuve que, ¿no es cierto?, estar muchas horas trabajando para terminar con un buen portfolio. Y bueno, un poquito de talento, como les decía, un poquito viene en la sangre de mi familia, ¿no? Pero sin esfuerzo el talento no sirve para nada, así que es un conjunto de 4 cosas que se tienen que dar, ¿no es cierto? En mayor o menor medida, pero se tienen que dar, ¿no? Así que bueno, empecé a buscar escuela afuera. Las escuelas que habían, las universidades en ese momento eran carísimas, creo que eran cursos de 4 años que estaban integrados a las carreras de bellas artes dentro de las escuelas de Estados Unidos y ese tipo de cosas, y salían una cosa así de $10.000 el semestre, eran impagables. Pero también estaba otra escuela que era una escuela de cine, que es VFS, que es Vancouver Film School, que es donde fui yo, que era un año, pero era muy intensivo. O sea, vos tenías que estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche dentro de la escuela cursando y haciendo trabajos prácticos durante un año entero. Y tenía un diploma en animación en 3 dimensiones y efectos visuales. Así que bueno, empecé a estudiar 3D y empecé a estudiar inglés. Eh, y bueno, llegó el momento de inscribirme dentro del curso, y para poder sacar la visa de Canadá, esta escuela BFS estaba en Canadá, tenía que demostrar que tenía los fondos para pagar la escuela, ¿no es cierto? Entonces, con mi familia pusimos todos los fondos en un plazo fijo, en ese entonces era el 2001. Eh,
a la semana que ponemos los fondos dentro de un plazo fijo dentro del banco, surge la catombe o el desastre que tuvimos acá en Argentina, donde congelaron todos los depósitos de los bancos, que se llamó el corralito, no sé si alguno no sé, se acuerda de eso. Todos los ahorros que toda la gente tenía en los bancos no los podían sacar, así que tampoco podíamos pagar la escuela, así que mis padres me dijeron, vos andá, y después vemos cómo te mandamos el dinero. Así que en enero del 2012, en enero del 2002 me tomé el avión viste, tratar de hablar con la escuela, porque tampoco se podía hacer transferencias al exterior desde Argentina, el país era un desastre. Así que a través de un amigo de mis viejos que tenía una cuenta en Estados Unidos, pudimos hacer el pago, pero los ahorros nuestros que teníamos dedicados al pago de la escuela quedaron congelados en el banco por 6 años más. Para que se Wow. den una idea, sí, eso Ajá. es Argentina. Así que bueno, me fui a Canadá, bueno, fue complicado con el idioma, o sea, podés estudiar 3, 4, 5 años de inglés que llegás allá y no entendés nada, hasta 3, 4 meses que empezás a agudizar el oído, y yo no había hecho 3, 4 años de inglés, había hecho uno solo, así que era medio indio mi inglés, pero estaba en el paraíso, porque, ¿no es cierto?, pasar de ciencias económicas o estar solo acá con las cosas que me gustaban, a tener un mundo, ¿no es cierto? Cada compañero que tenía sentado al lado o el ambiente en el que estaba era todo arte, era todo entusiasmo, era todo manga, anime, videojuegos, ese tipo de cosas, así que eh, bueno, me dediqué todo el año a lo más posible, ¿no es cierto?, a hacer el esfuerzo para poder conseguir un trabajo apenas termine la escuela, porque era un año y apenas terminaba la escuela, yo tenía una visa de estudiante nada más, y apenas terminaba la escuela, si no conseguía algo en Canadá me tenía que pegar la vuelta a Argentina y era como haber ido al divino botón, ¿no? Porque en Argentina no había nada. Así que mi objetivo era tratar de conseguir algo ahí en Canadá y quedarme, ¿no? Después que termine la escuela. Así que bueno, acá viene la parte de lo que es suerte, ¿no? Eh, la escuela tenía un año y estaba dividido en 6 módulos de 2 meses cada uno. En los primeros 3 hacías un paneo general en donde estudiabas todos los softwares, y en los otros 3 módulos, que eran los siguientes 6 meses, tú elegías si querías hacer animación, efectos especiales o modelado, ¿no es cierto? Se dividía en 3 ramas y cada cual elegía, o sea, hacía un portfolio o un demo reel acorde a lo que eligió, ¿no? Yo había elegido modelado, y bueno, teníamos un tutor que él trabajaba en Mainframe, que no sé si sabe, Mainframe era el que hacía Reboot, en esa serie de los 90s o 2000, que era muy vieja, era toda de animación, una de las primeras series de animación. Eh, y bueno, en la última parte del curso, este tutor renuncia y viene otro de Electronic Arts, que era John Cruz. Y bueno, apenas vio mi portfolio, me dijo, apenas terminé, o sea, fueron 2 meses nomás que estuve, ¿no es cierto? Lo tuve a él como tutor, y apenas terminé la escuela, a los 2 o 3 días me llama y dice, venite a una entrevista acá dentro de Electronic Arts. Estaba como saltado por los aires, ¿no? Así que bueno, llega la entrevista, y lo que me hacen hacer es, bueno, primero conocer el equipo y hacer un test, que el test era, a ver dónde estaba, era hacer una de estas cabecitas. Me habían dado un par de fotos, me habían dado me habían sentado en una computadora dentro del estudio, y me dijeron, bueno, no me acuerdo quién era en ese entonces, pero era un jugador X, y me dijeron, bueno, hace esto, proyectale, me explicaron más o menos cómo se hacía, y que bueno, que lo haga. Porque acá lo difícil, ¿no? No era modelar, sino que era agarrar una foto a ver, por ejemplo, Mark Overmars, ven acá, no sé si están viendo lo que... Sí, perfecto, claro que sí. Bueno, por ejemplo, fíjense que tiene una luz acá, tiene toda esta parte más oscura, tiene un rebote naranja en, en el mentón, en la parte del cuello, la boca está... Bueno, entonces lo que había que hacer era Photoshop puro, o sea, clonar, pegar, o sea, hacer corrección de colores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, estaba haciendo mi personaje, y voy a salvar el modelo cuando
cuando digo, pongo salvar como, miro así, había disco rígido de la A a la Z. Entonces digo, ¿dónde salvo? A mí me habían dejado, o sea, me habían dado para hacer, me habían sentado en un cubículo y se fueron. Me dejaron tranquilo haciendo mi test, ¿no? Y digo, ¿dónde salgo? Levanto la cabeza y eran unos pisos inmensos, ¿no es cierto? Y no veía dónde estaba mi tutor, ni mi jefe, nadie, ¿viste? Entonces digo, bueno, sigo trabajando, porque encima quise grabar en uno y decía acceso denegado, digo, voy a hacer cagada. Entonces lo dejé. Sigo trabajando 10 minutos más, se crashea el software y desaparece. Perdí todo el trabajo. Ah, jue madre. Así que estaba que no sabía para dónde, los nervios que tenían eran impresionantes. Viene mi tutor, lo que era mi tutor iba a ser mi jefe en ese momento, y me dice, y Bonnie, le digo, John, se me crashó el Exercise, digo, no sabía dónde guardar, y dice, no hay problema, dice. Y me dice, bueno, si querés empezar de nuevo, hice algo medio rapidón, lo vio y dice, sí, está bien, no hay problema, estaba asustadísimo, digo, o sea, la reventé a la posibilidad, digo, me quería morir, ¿no? Y a los 2 o 3 días me llama y dice, venite, que bueno, ahí te va a llamar Matt Patsuka para hacer la visa y ese tipo de cosas, y empezás en 15 días. Así que bueno, eso fue ¿no es cierto? Cómo empecé con mi primer trabajo. Pero fue suerte de que, bueno, tuve los últimos 2 meses que cambiamos de tutor y ese tutor vino y me llevó directamente a Electronic Arts, ¿no? Y los primeros días tampoco, los primeros meses dentro de Electronic Arts tampoco fueron fáciles porque, o sea, tenía que aprender todo de nuevo, ¿no? Porque eh, había cosas que no me salían, y bueno, también estaba el tema de que aunque había estado un año en la escuela, estaba el tema del idioma, etcétera, pero después, bueno, fue todo, a partir de ahí fue todo viento en popa dentro de la empresa, ¿no? Eh, y después está, bueno, yo estuve más o menos 3 años dentro de Electronic Arts, como les comentaba antes, y después me fui a Singapur. En Singapur estuve un año, pero bueno, la empresa donde estaba, como era chiquita, empezó a tener problemas financieros y me volví para Argentina. Empecé a hacer un portfolio, digo, bueno, voy a hacer un portfolio nuevo, y tratar de mandar a las empresas que quiero e irme de vuelta. Una vez que ya tenés más o menos cómo funciona, es fácil moverte, que ya tenés contactos dentro de las empresas, o sea, podés ya moverte más fácilmente, ¿no? Porque quieras o no, podés tener un buen portfolio, pero también es tener contactos, ¿no? Y por ahí hacer, ¿no es cierto? En este tipo de trabajo, dentro de una empresa es un poquito más difícil de conseguir, de entrar. Es más fácil entrar como freelance que entrar, ¿no es cierto?, en full time. Después ahora les voy a poner algunas placas. Y bueno, me mudé a Argentina en el 2007 y empecé a buscar clientes, ¿no es cierto? Al principio empecé a trabajar con algunas empresas, ¿no es cierto?, de publicidad acá en Argentina, haciendo algunos concepts. A ver si tengo algo. Eh, bueno, haciendo concepts, estos eran, sí. Bueno, cosas así, estos eran concepts de cositas chiquitas, ¿no? Una No- consulta, Pablo. sí, Digamos, dime. aquí me consultan, saber dibujar te ayudó muchísimo porque hay mucho artista que esculpe muy bien, pero no es muy bueno en el dibujo. Pero hay otros como tú que sí son muy buenos. Entonces, digamos, eso aportó muchísimo a que tu evolución fuera de esa forma. Muy buena pregunta. A mi parecer sí, pero conozco muchísima gente que son escultores de primerísima calidad que no saben dibujar. La verdad que, bueno, depende cómo le funciona la cabeza a cada uno, ¿no? Yo cuando esculpo, o sea, veo la misma línea que veo en el dibujo, la veo en la escultura, ¿no? Para mí es muy parecido. Inclusive cuando ves este tipo de pintura, yo arranco pintando con negro en el fondo y luego le voy haciendo la iluminación por arriba, que es prácticamente como esculpir pero en Photoshop, ¿no? Pero hay otras personas que no, o sea, la verdad que es indistinto. En mucha gente, muchos artistas que son, eh,
espectaculares esculpiendo, por ahí no pueden dibujar. A lo mejor no tienen la técnica, si se dedicarían un poquito a dibujar, creo que agarrarían. Pero en mi caso, o sea, la respuesta sería, en mi caso sí, pero no necesariamente para todo el mundo es igual. No sé si se entiende. Perfecto, no, perfecto, sí. Por No es supuesto que o sí. sea, para esculpir no es necesario saber dibujar, pero es necesario tener una cierta cantidad de memoria visual y tanto esculpiendo como dibujando lo que haces es agilizarla, ¿no? Trabajarla, entrenarla, ¿no es cierto?, a esa memoria visual. Y ese, ¿no es cierto?, observación de detalles, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que, sí, bueno, eso sería la respuesta, ¿no? Listo, no, Pablo, perfecto. Bueno, como te decía, no, freelance fue también un poquito complicado. Estuve el primer año casi buscando trabajo y, bueno, primero estuve haciendo mi portfolio, ¿no? Pero me costó hasta que terminé mi portfolio, empecé a mandar y eso. Luego estos 4 o 5 meses hasta agarrar algo. Una vez que conseguí un par de clientes me empezaron a tirar trabajo más seguido. Después empecé a trabajar con Liquid Development y ahí con Liquid estuve prácticamente desde 2009 hasta ahora trabajando. Y hace un año más o menos empecé a trabajar, quise hacer otra cosa y dedicarme un poco a los coleccionables. Más que nada por un tema que es menos técnico. Últimamente hay muchos softwares en la industria y hay que aprenderlos a todos, ¿no? Como te decía, Substance es uno que tengo un tilde pendiente con Substance que todavía casi no lo agarré y todo el mundo lo está usando, ¿no? Y como hace un año que no trabajo en videojuegos, todavía no tuve la oportunidad de practicarlo, pero cada cliente usa uno diferente. He utilizado 3D Code, he utilizado Quixel, he hecho, bueno, hasta hace 2 años atrás hacía todo directamente en Photoshop. eh, Hay 20 programas diferentes de modelado, etcétera, ¿no? Y como freelance lo tenés que saber a todo. Y medio de eso que me cansó, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, quiero hacer un poquito algo más artístico y menos técnico, entonces salté un poquito más a lo que es coleccionables estos últimos tiempos, ¿no? Pero hasta hace 3 meses atrás estaba haciendo concept para una empresa de videojuegos, o sea que voy salteando un poquito, ¿no? Como te decía, con Liquid Development, sí, más o menos 9, sí, desde el 2009. Hay una particularidad dentro de la industria de videojuegos, especialmente para los que son freelance, que es el cambio de consola. Que es, bueno, cuando hay un cambio de consola, hay mucha incertidumbre en la industria y hay menos trabajo, ¿no? Hasta que no se sabe bien eh, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de software va a venir dentro de la consola? ¿Qué tipo de hardware? Etcétera. Las empresas dejan de producir o se ponen en modo preproducción en equipos chiquititos tratando de hacer, ¿no es cierto? Desarrollo de cosas chicas hasta saber qué se va a poder lograr con la nueva consola. Me ha tocado en el tiempo que cambió de la PlayStation 3 a la 4, casi 6 meses sin trabajo, así que hay que tener ahorros ahí. He tenido tiempos muy buenos y a veces como freelance te llega todo junto y no lo puedes agarrar y a veces no te llega nada. Así que bueno, hay que saber compensar. Yo acá les había creado algunas placas, a lo mejor esto le va a... ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, full time versus freelance, que es bueno, los dos tipos de trabajo que he hecho yo, ¿no es cierto? Estar dentro de una empresa full time o estar freelance. Eh, ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? ¿No es cierto? Dentro de un estudio full time, los pros, bueno, la estabilidad como pro fundamental es vas todos los días y cobras el sueldo. Así que eso no, creo que es lo más importante. Pero es más difícil conseguir un trabajo full time que a lo mejor uno freelance. Recursos. O sea, la empresa te da todo. Te da la tableta para trabajar, te da la silla, el escritorio, la computadora último modelo, etcétera. Obviamente todo depende de en qué empresa estés trabajando, ¿no? La posibilidad de progreso, ¿no es cierto? Puedes pasar de junior a senior artist, de senior artist a lead artist, de lead artist a director de arte. Cada cual viene con su aumento de sueldo, obviamente, y viene con los años, ¿no? Eh, Después tenés la interacción con el grupo, ¿no? Lo que les decía antes, o sea, tratar con el programador, entender qué quiere el diseñador de juegos,
entender un poco de los motores, de la iluminación dentro del juego, cosas así, ¿no? Que se interacciona mucho con el grupo. Y otra cosa es, si hay alguna técnica nueva o hay algo nuevo o algún problema técnico, siempre tenés un respaldo, tenés un agente de IT o algún, ¿no es cierto?, technical artist o alguien que te ayuda a solucionar algún problema con el software, etcétera. Y luego tenés los bonus, ¿no? Tenés vacaciones pagas, tenés obra social o seguros médicos, y algunos tenés hasta bonus de fin de año, etcétera, ¿no? Las contras, el trabajo repetitivo. Yo creo que estuve 3 años haciendo cabeza de jugadores dentro de Electronic Arts, y ya lo último no podía haber un jugador de fútbol ni que, ni que me paguen. Sí, sí, eran 3 cabezas por día había que hacer, esa era la cuota en ese momento. Por ahí te toca un juego como Marvel que te cambia un poquito ¿no es cierto?, la cancha, pero eran todos juegos de deportes repetitivos. Lo mismo pasaría si trabajas, por ejemplo, en Naughty Dogs, y vas a hacer pantalones rotos y camisas rotas hasta que te mueras. A lo mejor el environment artist, el que hace escenarios, puede tener algo un poco más variado, pero, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedes hacer el Halo 1, si estás dentro de 343 vas a hacer el Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, al cuarto ya no querés saber más nada, ¿no? Obviamente. Pero son empresas grandes y tienen un montón de recursos, eso es, ¿no es cierto?, un pro. Bueno, te tenés que mudar a donde está la empresa, o sea, yo tuve que dejar en mi caso toda mi familia, mis amigos, todo, y mudarme a Canadá para poder conseguir algo, o Singapur, que fue todavía peor, por el idioma, por el calor, por la comida. Tenés un horario que cumplir, lo cual me costaba bastante. Y bueno, el primer trabajo es un poquito más difícil, ¿no? En mi caso no fue tan difícil, pero sí, a otros amigos míos dentro de la escuela tuvieron 3 o 4 meses hasta encontrar un trabajo, pero, o sea, hay que insistir, hay que mandar currículums a todos lados y a todas las empresas, o sea, es eso. Freelance, los pros. Bueno, el trabajo es más variado, ahora les voy a mostrar. He hecho, como freelance, he hecho desde dibujitos para mi pequeño pony, el jueguito de mi pequeño pony en Facebook, hasta, ¿no es cierto?, las armaduras de Halo. Hay prácticamente todo, tanto concept como modelado. Tenés tus horarios, yo trabajo de noche, me levanto tarde, y de la cama voy a la cocina, me hago un café, y de la cocina me vengo acá, me siento en la computadora y me pongo a trabajar. O sea que trabajas desde tu casa, es una comodidad extra. Eh, y es un poco más fácil insertarse. ¿A qué me refiero? A lo mejor no, el, el primer trabajo puede costar un poquito, pero podés ir haciendo cositas chiquititas, especialmente si no tenés experiencia. Es más fácil empezar como freelance. Las empresas grandes por ahí te van a pedir que tengas 1 o 2 años de experiencia, aunque es imposible, generalmente te contratan sin experiencia igual, pero eh, siempre que ven, o sea, se busca coso, por lo menos 3 juegos AAA, o sea, shipeados, y decís, ¿de dónde lo sacás si recién empezás, no? Entonces por ahí trabajar en cositas chiquititas como freelance te puede ayudar a llegar a ese trabajo, ¿no es cierto?, full time. Los cons, bueno, inestabilidad, obviamente, un día tenés trabajo, otro no. Tenés, bueno, recursos propios, te tenés que comprar tu propia computadora, tu propia tableta, pagas tu luz, etcétera. Trabajás un poco más como freelance que lo que trabajás dentro de una empresa. Por ejemplo, si pasás 3 horas paviando en Facebook, acá no te pagan, en una empresa podés paviar 3 horas y te pagan igual. Y tenés que aprender todo el software que les mencioné, ¿no? Estos son un poco todos los software que yo he manejado faltan algunos y algunos no los manejo del todo bien, pero bueno, tenemos, ¿no es cierto?, Photoshop, es fundamental. Quixel Suite, que es, bueno, es el que más usé hasta ahora para texturizar, de los más modernos, ¿no?, que hacen todo medio automático. El Substance lo he usado hace 2 años atrás, un poquito, 1 año y medio atrás, pero todavía me falta mucho con este software. 3D Code, que sí lo usé bastante. Xnormal, que es para, bueno, calcular normales. CalLand, que es, bueno, un software bastante interesante que te permite hacer ambient occlusions a través de un normal map sin ningún tipo de geometría ni nada por el estilo, que ahora después se lo puedo mostrar a ese.
Bueno, 3 Studio Max, Microsoft, también puede ser modo. Acá hay una particularidad para que sepan. La industria trabaja 3 Max y Maya. El 90% de la industria trabaja estos dos software, el 10% puede usar modo, XSI o algún otro, o Blender. Blender por ahí se usa más para animación, pero en lo que es videojuego, en Max y Maya. Bueno, ZBrush, últimamente Marvelous Designer, ¿no es cierto? Se ha vuelto fundamental para los pliegues y el tema de la ropa. Bueno, Unreal y Unity, creo que Unreal lo sé una sola vez. Al ser freelance, el que usa más los motores son los que están adentro de la empresa, ¿no? Si estás dentro de la empresa, estos dos vas a tener que... Depende qué motor utilice tu empresa, ¿no? Y luego Marmoset para mostrarle, ¿no es cierto?, los renders a tu cliente. Esto es bien fácil. Así que bueno, esos son los pros y los contras. Después, bueno, acá bajé, también encontré esto que es bastante interesante, que son, bueno, estos en Canadá, y para que vean las ciudades, ¿no es cierto?, cuáles son las ciudades con mayor desarrollo de videojuegos. Montreal, hay muchos estudios dentro de Montreal, está, bueno, Ubisoft, está EA, y hay unos cuantos más. Vancouver es muy grande también, yo aquí es donde estuve. Toronto, Canadá es muy grande en lo que es videojuegos, ¿no? Esto es dentro del mundo. eh, ¿qué países hacen el desarrollo de más videojuegos? Bueno, Tokio, obviamente, Japón un montón, por el tema de Sony, Sega, etc. Bueno, Londres es muy importante, aunque no parezca. La parte de San Francisco, la parte de Texas hay un montón de empresas, lo mismo en, bueno, Montreal, Los Ángeles y Seattle y Vancouver, Toronto, y después, bueno, ya viene menos. Pero fíjense que por ahí Nueva York no figura, eh, y otras ciudades grandes tampoco figuran. Por lo general las empresas tienden a aglomerarse donde hay otras empresas, porque lo que hacen es robarse la gente entre sí. Es más fácil, o sea, si van a abrir un estudio, lo abren donde hay gente de donde sacarla. No van a ir a abrir una empresa donde tienen que mudar toda la gente desde afuera, ¿no? Así que, bueno, hay ciertas ciudades que son punto específico para desarrollo de videojuegos y todas las empresas tienen un pie dentro de, por ejemplo, en Vancouver estaba EA, estaba Buena Vista Games, que era de Disney, estaba Microsoft, eh, eh, ¿qué más? Estaba Rockstar, Vancouver, o sea, lo mismo en Seattle, como que se aglomeran entre sí, cuando se asientan, dicen, bueno, cuando estamos contratando gente, y el que está desconforme en Electronic Arts o el que está desconforme en Microsoft, bueno, va a esa empresa, el hueco que deja ese que se fue, lo vuelven a sacar o de una escuela de 3D o de algún otro lado, y así se van generando, ¿no es cierto?, como una pelota de nieve que va generando ¿no es cierto?, estas ciudades con mayor desarrollo, ¿no? Y acá estaba, bueno, dentro de los países, bueno, obviamente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, fíjense los tres más grandes, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Luego le sigue Japón y Alemania. Así que a nosotros los latinoamericanos, si queremos, nos vamos a tener que mudar, si queremos irnos afuera. Así que bueno, después está el tema de la visa. Estados Unidos obviamente es más complicado conseguir una visa, Inglaterra la verdad que no tengo ni idea, pero Canadá bastante fácil. Necesitan gente y si tenés algún estudio terciario o sea, ya tenés alguna experiencia de trabajo previa, vas a la embajada y en un año te dan la ciudadanía. Es bastante fácil. Y hay muchas empresas de videojuegos ahí, ¿no? Bueno, salario de los artistas. Cuando yo me fui estaba más o menos similar, a lo mejor un poquito más bajo, hubo inflación acá, pero eh, esto obviamente es en Estados Unidos. En Latinoamérica no te pagan esto. Pero bueno, lo ideal, y acá es un punto clave, saber inglés. O sea, ya vieron dónde están las empresas, las más grandes son todas de habla ingleses. Fíjense que China tampoco figuraba en ningún lado. Así que inglés es creo que el punto clave para poder trabajar como freelance. Y como para irse a otra empresa, a otro país también, ¿no? Es tan o más importante que saber tal o cual software.
Por ejemplo, apenas empezás, yo me acuerdo cuando empecé en EA, empecé con 35.000, al año y medio estaba más o menos en 50, eso te van subiendo el sueldo una vez que, primero empecé bajo contrato, me habían dado una visa de 6 meses y un contrato de 6 meses. Eh, y apenas cumplí los 6 meses me renovaron el contrato, otro contrato más de 6 meses, y después del año me hicieron full time. Cuando sos full time ahí ya te dan todos los beneficios. Bono de fin de año, acciones, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, bueno, yo estuve dentro de este rango, ¿no es cierto? 35 empecé al año, esto es al año, $35.000 al año. Pasé a una cosa así de 50 al año y medio. A los 2 años estaba en 60 y antes de irme había tenido una oferta para mudarme a Chicago, de EA Chicago. En ese momento hacían el de boxeo, Fight Night, iban a hacer uno de Marvel, con 80.000. Que era bastante abultada. 80.000 ya para 3 años de antigüedad era mucho. Pero ya estaba cansado de EA, estaba cansado del repetitivo y hacer ese... A lo mejor fue una mala decisión o no. Después de ahí me mudé a Singapur, que tenía un sueldo bastante importante, pero hacía lo que quería, ¿no? Era todo tipo El Señor de los Anillos, era todo más fantástico, todo más, ¿no es cierto? Más... me gustaba más. Esa es la respuesta, ¿no? Y creo que al año o a los 6 meses que tuve la oferta de EA Chicago, EA decidió cerrar el estudio de EA Chicago. Así que no sé si fue una decisión tan mala o tan buena, pero en fin. Y después, bueno, cuando estás como director de arte o lead arte, ya los sueldos son bastante más elevados. Igual acá 120 para un director de arte depende en qué empresa, ¿no? Acá están también, bueno, o sea, acá está dividido en modelador, en generalista, bueno, artista conceptual, artista 2D. Eh, Fíjense, esto me llamó la atención, los environment artists, lo que ganan, después que tienen varios años de antigüedad, ¿no? Esto debe ser como 6 o 7 años de antigüedad, están en la cúpide, ¿no? Technical artists, que son muy importantes, son los segundos. Technical artists, para que sepan, son ese tipo de gente que son muy técnicos, que hacen scripts, que saben también un poco de código y también un poco de arte, como para hacer shaders, como para hacer todo ese tipo de mezcolanza, ¿no? O hacen también rigs, o crean herramientas para los artistas y ese tipo de cosas, ¿no? Son una mezcla entre programadores y artistas. Y no sé qué más le quería mostrar. No sé si hay alguna duda. No, Pablo, pues agradecido porque esa información que nos das ya nos despeja mucho, muchas inquietudes que tenemos de hacia dónde dirigirnos o hacia dónde orientarnos. Yo creo que eso que nos diste fue un punto bastante viable, Pablo. De verdad que te agradecemos un montón por ese punto de vista. O sea, es indudable que se puede vivir de esto. Ya, Eso es el gol más o menos de lo que yo quería transmitir, ¿viste? Porque en mi momento, o sea, inclusive con mis padres me apoyaron mucho, había muchas dudas alrededor de eso, ¿no es cierto? Especialmente en Latinoamérica, todavía no sé si está muy bien visto el tema del ser artista. Mucha gente todavía no entiende qué hacemos. ¿Entendés? Cuando le decís, ¿y vos qué haces? Y hago gráficos para videojuegos. Ah, el y de los dibujitos. se gana plata con eso. Digo, sí. Bueno, en fin. Y lo que es, bueno, y ahora lo que es freelance, ¿no? Freelance, bueno, uno lo que hace es calcular por hora. O sea, si a mí me dan un concept para hacer, yo digo más o menos esto me va a llevar tantas horas, tengo una tasa horaria, ¿no es cierto? Y bueno, multiplicas y calculás, ¿no? Internacionalmente la tasa va entre 20 o 25 dólares a 50 dólares, depende de quién seas y depende del cliente. O sea, si vas a trabajar con un cliente grande que te puede tratar de pagar, a lo mejor le tirás, ¿no es cierto?, un poquito más de precio, y si te dice que no, lo vas bajando, eso se va negociando. Si recién empezás, no cobres más de 20 o 25 porque te van a sacar, te van a sacar carpiendo. Pero se empieza así, ¿no? Después se va subiendo el nivel y yo lo que hago muy a menudo es, si es un personaje entero que vas a tardar 2 meses para hacerlo, a lo mejor le tiendo a pasar un poco un precio un poquito más bajo, y si es un concept que tardas 2 días, le pasás
35, 50 dólares la hora, porque, o sea, a lo mejor tenés el trabajo ahora, pero dentro de 2 días no tenés más nada y tenés que subsistir, ¿no? También tienen que tener en cuenta todos los costos que uno tiene, y a lo mejor hacérselo saber al cliente que vos pones tu tableta, tu luz, tu computadora, tu software, las vacaciones no te la pagan, o sea que no te pueden comparar nunca un sueldo fijo con lo que vos cobras como freelance, ¿no? Y por lo general por mes, o sea, por semana, o sea, si cobras 20, o si cobras 25, creo que estarías haciendo 25, son alrededor de $1000 por semana de trabajo, entre 1000 y 1500 dólares por semana, a un nivel, ¿no es cierto?, profesional adecuado. Puede ser menos, puede ser más, pero más o menos está dentro de eso. Y dentro de los coleccionables también se paga eso, a lo mejor un poco menos. Los coleccionables, depende con quién, si es una empresa seria, a lo mejor te paga un poco más, si es un cliente privado, a lo mejor te va a tratar de pichulear un poco menos, pero las tasas internacionales van a eso. Si a lo mejor trabajas dentro de tu país, dentro de Latinoamérica, no te van a pagar eso, ni que patalees o llores. Por eso es Hola, importante. buenas tardes. Buenas. Quería hacer una pregunta. ¿Qué empresas son las que más requieren los freelance? ¿Y cuál es tu flujo de trabajo? Esas dos. No entendí la última pregunta. La última es, ¿cuál es tu flujo de trabajo para desarrollar los personajes que tú haces? Bueno, el flujo yo ahora se lo voy a mostrar bien. Hay un perro ladrando por ahí. Eh, ¿Qué empresas? Bueno, los clientes, o sea, lo vas encontrando a medida que vas golpeando puertas. Si vas a lo que es ArtStation, está dentro de la parte de trabajo. Si no, otra página buena es Dama Sutra, no sé si la conocen. A ver si puedo compartir pantalla. A ver, ¿cómo era esto de compartir? Nueva función. El mismo icono. Ahí está, ahí se ve. Listo, perfecto. Perfecto, bueno. Dentro de la parte, bueno, Shops, está la parte de, bueno, acá tenés todas las empresas que están buscando. Lo que tenés que hacer es prácticamente mandarla a todas. Mandarle tu portfolio de currículum a la que encuentres. Por acá puedes poner, ¿no es cierto?, si es permanente, por contrato, freelance, others. Freelance obviamente acá va a haber un poco menos, pero hay, ¿no es cierto? Hay cosas como para hacer. Lo mismo bajo contrato, hay un poco más todavía. Esto contrato, a lo mejor te vas 6 meses a trabajar, no sé, a Estados Unidos o a, no sé, a Vietnam, por ejemplo, y vas agarrando experiencia. Siempre hay que saber inglés, o sea, es fundamental para todo. Y acá hay mucho, miren. Environment Artist, Lead Environment Artist, Creator, Maya Generalist, hay Mid-Level Lighting Artist, para que vean que únicamente no es modelador. Bueno, las categorías van de Rigger, Lighter, es el que ilumina, tenés el que hace environments, el que hace personajes, el que texturiza nada más, el que modela nada más, eh, el rigger, el animador, el que hace efectos visuales, que hace sistema de partículas para videojuegos, explosiones, todo ese tipo de cosas eh, hay de todo, ¿no? Mira, Visual Effects Artist, Vancouver, Canadá, Seattle, ven las ciudades, ¿no? Seattle de vuelta, bueno, Raymond está en Seattle, Redmond Shores, me parece que es, también está en el estado de Washington, ahí al norte. Eh, y vas mandando. Después, como te dije, hay otras empresas, puedes mandar tanto las empresas como decir Rocksteady, que hace Batman Arkham, por ejemplo, están buscando Environment Artists y Senior FX Artists. O puedes mandar a las empresas que te dije, así tipo, que hacen outsourcing, o que hacen, ¿cómo se llama?, que subcontratan, que hay varias, las puedes buscar en internet, poner outsource company, video game companies, y vas a encontrar unas 10 por lo menos. Y eso lo que hacen es buscar artistas así freelance. La empresa de videojuego contrata a ellos, y ellos a su vez subcontratan a los artistas, como es como yo trabajo como en Liquid Development, ¿no? Trabajo de esa manera.
Después trabajo directamente con otros estudios, con Twisted Pixel, que bueno, en su momento fue parte de Microsoft, ahora se independizó, y otros estudios también. Así que bueno, es un poco y un poco, ir a golpear puertas, mandar currículum, hasta encontrar, y una vez que pegas buena onda con la gente, ¿no? Bueno, si les servís, te van a seguir llamando. Pero sí, es un poquito complicado el primer trabajito, ¿no? Pero a veces podés trabajar con una empresa chiquitita y ya lo subís a tu resumen o a tu currículum y ya tenés un poquito de experiencia, ¿no? Trabajando con algún cliente y eso se va viendo, ¿no? A medida que vas sumando, vas poniendo un poquito más, etcétera. Así que... y flujo de trabajo, bueno, a ver si lo tengo acá. Bueno, flujo de trabajo. A ver, vamos a cambiar de pantalla. ¿Se ve? Se ve la carpeta, sí. Perfecto. Bueno, vamos a correr esto para acá. Esto, por ejemplo, era uno de los de Counter-Strike. Esto creo que fue hecho en 2011, si no me equivoco. Flujo de trabajo, obviamente, la empresa te da una serie de pautas y te da un esqueleto, ¿no es cierto?, con el cual ya ellos animan, en el cual te tenés que basar en proporciones para hacer el modelo, ¿no? Ellos ya te brindan una serie de pautas en cuántas texturas, en cuántos cuadrantes dividir las texturas, qué resolución de texturas, cantidad de polígonos, ya eso las empresas te lo dan, porque la cantidad de polígonos te la da o la decide un programador, no la decidís vos, ¿no es cierto? Dependiendo cuánta memoria tenga libre para ese personaje, etcétera, ¿no? Eso ya te lo da la empresa en sí. Entonces empezás con algún concept o referencias, en este caso, bueno, era el tema de la policía alemana, ¿no? Del escuadrón antibomba alemana, que es el GS-G9, si no me equivoco. Eh, y luego que tenés las referencias de todo tipo de mochila, armamento, todo tipo de chaleco antibala, radio, etcétera, que usan. Bueno, empezás lo que se llama blockout, arriba de lo que es el esqueleto. O sea, esto lo haces con un software, bueno, en su momento, en 2011 lo hacíamos con un software de 3D común y corriente y después pasábamos de esta malla base a ZBrush, ¿no? Pero primero se empezaba en 3 Studio Max o Maya o XSI, lo que sea. Se hacía la malla base y después se modelaban todos los detalles. Yo todavía sigo haciendo más o menos lo mismo, pero ZBrush ahora tiene, ¿no es cierto?, herramientas que puede hacer todo esto directamente dentro de ZBrush sin ningún problema. Creo que el Cell Remeasure fue lo que cambió prácticamente todo, y el Dynamesh. Esto acá no había ni Dynamesh ni Cell Remeasure, así que tenías que hacer todo perfecto primero toda la topología perfecta ¿cómo se llama? En 3D Max, e importarlo a ZBrush y después esculpir arriba, ¿no? Pero esto era lo que era la malla base. Y a medida que, ¿no es cierto?, se le va agregando detalles a la malla base, le vas esculpiendo todo lo que es detalle fino, agregándole cosas, agregándole cordones. Ahora lo vamos a ver bien con sus detalles. Son detalles de chaleco. Esta era la cara. Las caras eran escaneadas, pero los escáneres eran malísimos, venían todos con ruido por todos lados, así que habría que arreglarlos y texturizarlos de nuevo. O sea que ya te daban el scan, que sí, era como así, como explicarte una baba media que tenía una forma, pero no tenía forma de nada, pues eran malísimos los scans. Y tenías que reconstruirlo en ZBrush y luego retexturizarlo, pues las texturas con las que venían eran súper pixeladas. Ellos te dan una librería de fotos del modelo que le habían sacado, y bueno, era reconstruir todo nuevamente, ¿no? Esta es la reconstrucción, las texturas. Bueno, esto ya lo fuimos mostrando, detalles. Ahí está, bueno, el modelo, una luz muy mala. Bueno, y así quedaba, ¿no? Este es del ZBrush pintado. Acá está el de baja resolución. Una vez que tenés el de alta hecho, lo que se hace es, bueno, hacer una retopología por encima, ¿no es cierto?, con todo el modelo. Y acá creo que teníamos 12.000 polígonos o 13.000 polígonos para poder trabajar. Fíjense que no es muy grande el detalle. Bueno, a ver.
Bueno, acá ya está, es el modelo con los mapas normales ya puestos. Ahora se los voy a mostrar dentro de 3D Studio Max. Ya está texturizado. Ahí están las texturas con los mapas normales puestos. Detalles del chaleco, todo esto. Todo esto era pintado a mano, o sea, todo pintado en Photoshop. No había ni Substance, ni Quixel, ni nada. Ahora es mucho más fácil. Creo que antes se tardaba una semana, semana y media en texturizar. Ahora en 3 días tenés todo resuelto, ¿no? Están los detalles de, bueno, la topología, ¿ven? Los detalles. Y esto, o sea, por general las empresas o le mandas por mail que el progreso que vas haciendo, ellos te van haciendo cambios, por lo general pasa, o las otras empresas que tienen como si fuera no un blog, sí, como si fuera un tweet, ¿no es cierto? En los que tenés en CG, en ZBrush Center o alguno por el estilo, con el nombre del modelo y vos vas poniendo, y ellos vas poniendo comentarios abajo, vas poniendo fotos, pero es privado, obviamente, ¿no? Lo pueden ver tanto el cliente como ellos, como nosotros. A ver si alguna más. Bueno, por ejemplo, acá te dan una pauta, ¿no es cierto? Quieren que la cabeza esté aquí, todo el resto sea el casco y la máscara. Y acá están los UVs, ¿no es cierto? Del casco. Hay que aprovechar todo el espacio UV lo más posible. Vamos a ver si yo te puedo mostrar. A ver si lo tenía. O sea, todo esto va tanto, primero haces el modelo, ok, haces el modelo de alta resolución, ellos una vez que te lo prueban, recién pasas al de baja resolución, una vez que te aprueban el de baja resolución, recién haces los UVs, siempre hay correcciones entre medio, después de que haces los UVs, haces lo que son los bakes, o los mapas de normales, y después de hacer los mapas de normales, las texturas, y todo tiene su proceso de aprobación, ¿no? Vas haciendo parte por parte. Este, por ejemplo, es el modelo de baja resolución. A ver, F4, ahí está, como ven. Todo tiene que coincidir, los mapas normales tienen que ser obviamente bien limpios, y la geometría, ¿no es cierto?, lo más baja posible, y tratando de generar el mayor tipo de silueta, porque el detalle en sí, el detalle fino se le va a dar el mapa normales, pero la silueta grande la tiene que hacer la geometría, ¿no? En este caso, por ejemplo, la hombrera, como ven acá, yo lo pongo de esta distancia, a lo mejor no se nota tanto, etcétera, ¿no? Están las botas. Acá había una particularidad que el equipo, sería el cliente, quería que, por ejemplo, todos los pliegues de la ropa y todo eso estuvieran hechos como si estuviera sosteniendo un arma, ¿no? Entonces teníamos que hacer todos los pliegues de la ropa como si estuviera el brazo flexionado sosteniendo una ametralladora, cierto que esta parte se estire, lo mismo que los codos que estuvieran estirados, que no era, ¿no es cierto?, mucho embolsado, ¿no?, de ropa, etcétera. No sé si se nota, se ve bien, alguna pregunta o... Listo, bien, no. Bien, Pablo, aquí hay una consulta muy importante que dice que tú viajaste a Canadá sin nada fijo, ¿cierto? Sí, Como a buscar mundo, por decirlo así, como a buscar es, oportunidades. exactamente. Sí, Listo. fui a estudiar a Canadá y luego sí, bueno, era tratar de conseguir algo allá, sí o sí, o volverme a Argentina y fracasar. Eh, Perfecto, perfecto. Bueno, a raíz de eso que pasaste, para Pablo, ¿qué es un buen portafolio? Porque obviamente cuando uno va a buscar, uno tiene que ir argumentado con algo que lo respalde. Para Pablo, ¿qué es un buen portafolio y qué aconsejas tomar en cuenta para tener un buen portafolio, Pablo? Primero, anatomía. Es lo primero que van a buscar, cualquiera va a buscar, una buena anatomía. Porque siempre es lo más difícil de hacer. O sea, anatomía es algo que todos conocen, y si está mal hecho se dan cuenta a la legua, ¿no? Entonces, siempre tener un modelo base anatómico tanto femenino como masculino siempre es la primera pieza del portfolio.
a mi consideración y a consideración de muchos de mis colegas que hemos estado buscando en su momento artistas o hemos estado entrevistando. Para mí también me tocó hacer entrevistas, ¿no? Y buscar artistas en su momento tanto en EA como en Singapur, en Satya. Y sí, cuando veías alguien que tenía buena anatomía, ya decías, bueno, este tiene un buen ojo artístico, ¿no es cierto? Si le das alguna otra cosa, un monstruo, capaz que también lo pueda llegar a hacer, ¿no? Es imposible que tengas todo. A mí me ha tocado muchas veces que, no sé, me han pedido y dice, bueno, qué lindo portfolio, y puedes dibujar un perro o puedes modelar un perro y te quedas pensando diciendo, mira todo lo que tengo, me pedí si puedo modelar un perro. Pero pasa, ¿no es cierto? No puedes tener absolutamente todo dentro de tu portfolio. Yo dentro de todo tengo algo bastante diverso, pero es porque, bueno, me ha tocado hacer, son cosas que me han tocado hacer durante mi carrera y las pongo en mi portfolio, ¿no? También tengo, bueno, eso de que puedo hacer tanto concept o ilustración como modelado, pero anatomía, y si, bueno, se quieren dedicar a hacer personajes, bueno, personajes, y se quieren dedicar a hacer texturas y environment artists, bueno, dedíquense y especifíquense en lo que quieren hacer, ¿no? Tener un portfolio específico es lo principal. Luego, una vez que tienen algo que les, ¿no es cierto?, que les satisface dentro de lo que ustedes quieren hacer, pueden largarse a hacer algunas cosas extras, ¿no? Pero, por ejemplo, si van ahí a una de esas, mandan a una de esas empresas que están buscando environment artists y le mandan personajes, obviamente ni los van a considerar, ¿no? Así que en personajes, anatomía, en lo que es environments, hard surface. Esto de acá, tratan de hacer hard surface y texturas, más que nada. O sea, hagan un portfolio con Substance Designer o hagan buenos materiales, buenos shaders, etcétera, ¿no? No sé si se entiende o fue muy Eh, amplia la respuesta. no, perfecto. No, perfecto, perfecto. No, fue genial. Listo, Pablo. Digamos otro consejo que des, porque me imagino que en algún momento tú estuviste a punto de decir no más y devolverte, o que, digamos, ¿qué te motivó a continuar? Porque continuaste y afortunadamente te ha ido muy bien. Sí, bueno, creo que fue el momento que más se me complicó, fue en el momento que me vine a Argentina y quería ser freelance. Eh, el tema fue más que nada, bueno, que yo, a ver cómo explicarte. Bueno, yo me había puesto de novio ya, o sea, en ese entonces irme afuera eh, no, no era no era una opción porque mi esposa, la que es ahora mi esposa, estaba estudiando ciencias económicas y bueno, no era válido en otros países, mudarme ya no era una opción ni nada por el estilo, así que bueno, empecé a trabajar con estudios locales, pero no, o sea, lo que pagaban los estudios locales no te alcanzaba para vivir o para tener el nivel de vida que yo tenía antes, ¿no? En otras empresas. Así que, bueno, ahí fue un poquito duro, pero después conseguí, bueno, trabajar para empresas de afuera. De a poquitos le vas encontrando la beta, ¿no? Tenés que ir buscando, es golpear puertas, mandar portfolio, buscar puertas, no bajar los brazos. Creo que ese fue uno de los momentos más complicados. Y, por ejemplo, cuando empecé a trabajar había empezado con Liquid Development, era mi primer trabajo con ellos, y estábamos trabajando en Max Payne, y Max Payne 3. Y yo había estado mucho tiempo haciendo arte conceptual, y fue el cambio en que había pasado ¿no es cierto?, de lo que eran las texturas comunes a tener mapas de normales, ¿no? Entonces me tuve que poner a estudiar un poco el tema de cómo generar mapas de normales, qué se hacían, y ahí la tuve un poquito complicada, porque me sentía frustrado, había cosas que no me salían, y no era por un, ¿no es cierto?, eh, por un aspecto artístico, sino por un aspecto técnico que no lo podía resolver, y no tenía a nadie a los costados como para ir a preguntar. Así que, pero la gente de Liquid fue muy comprensiva conmigo, me ayudó dentro de lo que pudo. Y bueno, el primer trabajo dentro de Liquid fue bastante. Creo que los primeros trabajos con todas las empresas que empezaron el primer mes fueron frustrantes, o sea, no fueron fáciles.
para nada. Siempre, o sea, fueron complicadas porque te tenés que adaptar a todo lo nuevo. Después, una vez que pasás ese duelo, ¿no? Todo marcha más o menos viento en popa. Una vez que le agarrás la mano, es fácil. Lo mismo pasó cuando tuve que ser freelance. Lo mismo pasó en la escuela con el idioma. Lo mismo pasó en Electronic Arts. Apenas empecé, no le agarraba la mano al Photoshop y a corregir texturas. Estaba muy acostumbrado a pintar las texturas a manos y no utilizar fotos, ¿no? Bueno, fue toda una curva de aprendizaje. Pero no, siempre hay que seguir adelante, siempre tarde o temprano se te abre el camino. Y no hay mal porque que por bien no venga, ¿no? Así que hay que es esfuerzo y a trabajar duro, nada más. Listo, Juan, perfecto, gracias. Juan, digamos, aquí me están consultando cómo haces para manejar la parte de presupuestos y de facturación cuando, digamos, estás en Argentina y ese cliente es de Canadá, por ejemplo. ¿Cómo haces, digamos, pues, para manejar eso? ¿Ellos qué te piden? De la parte así como legal, toda esa parte, ¿cómo se manejaría ahí? Bueno, parte legal no te van a pedir nada. Es algo que si es de Estados Unidos no te van a pedir nada, la factura no les sirve. Lo único que sí, cuando ellos te mandan el dinero desde afuera, vos tenés que hacer una factura por un tema interno, ¿no? O sea, cuando te llega, aquí en Argentina por lo menos cuando te llega la plata al banco, el banco te exige dónde está la factura de esto que viene de afuera. Entonces les tenés que entregar el documento de la factura que hiciste, pero para la gente de afuera no les sirve. Hay otras empresas que sí, por ejemplo, clientes de España sí me piden todo, me piden la factura, me piden que le dé la constancia de residencia argentina, eh, o sea, mil documentos. Por lo general, las empresas más que nada te piden lo que se llama un NDA, te hacen firmar, que es un contrato que no vas a decir nada o mostrar nada que no corresponda hasta que el juego salga o hasta, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero por lo general facturas no te piden si son clientes de Estados Unidos, no. Es más un tema del fisco interno. ¿Se entiende? Perfecto, Y claro lo que de sí. presupuesto creo que ya lo había explicado antes, ¿no? Yo calculo por hora. Este, y uno va a ir de a poco vas aprendiendo que vas a cometer errores, vas a presupuestar, ¿no es cierto? En los primeros casos, especialmente si es algo nuevo, le vas a errar. O sea, en el presupuesto y por lo general erras presupuestando de menos y te lleva el doble de trabajo. Claro que Pero sí. sí, es hasta que aprendes, son cicatrices que tenés que tener, ¿no es cierto? Me ha pasado recientemente con coleccionables, he presupuestado mal y, y bueno, uno va aprendiendo con el pasar de los años y con el pasar del tiempo, ¿no? A hacer ese tipo de cosas. Pero no es algo que te largues y ya sabes cuánto cobrar y todo eso, no, no. O sea, Sí, de hecho hay una ventaja porque si tú estás en Argentina o en otro país de Latinoamérica y vas a cobrar en euros, pues la conversión nos ayuda bastante, ¿cierto, Pablo? Argentina fue muy cambiante. En el momento que yo me vine con freelance, o sea, sí, en ese momento estaba el dólar 3 pesos, y bueno, sí, era una diferencia enorme. O sea, bueno, te podías dar el gusto de estar 2 meses sin trabajar que no pasaba nada, total cobrabas un poco de más cada cosa. Hoy en día Argentina se ha vuelto carísimo, los impuestos, tanto. Hoy en día Argentina debe ser el país más caro de Sudamérica, fácil. O sea, tenemos el supermercado sale más caro que en Estados Unidos, los autos valen el triple, las computadoras, todo lo que es elemento aquí importado, los elementos para trabajar van en el doble que en cualquier otra parte del mundo. Es complicado ahora, en Argentina está complicado en ese sentido, pero por mucho tiempo sí, el cambio fue muy, 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 muy favorable. O sea que estamos pagando lo que, lo que tuvimos 8 años atrás, ahora lo estamos sufriendo, ¿no? Pero para el resto de Latinoamérica creo que es bastante accesible, el cambio es muy favorable. Por ahí Brasil creo que está un poquito mejor que nosotros, pero también el cambio sigue siendo favorable. Igual, a ver, es muy, o sea, cobrar en dólares siempre va a ser favorable, obviamente, porque el sueldo nuestro promedio acá en Argentina va a ser $600, o sea que si haces 2.000 en un mes, o 3.000, o lo que hagas, ¿no?
siempre va a ser favorable, pero antes era mucho más. Se complica cuando ya empezás a tener familia, hijos, que ese sueldo por ahí te queda medio justo o no te alcanza, ¿no? Pero por lo general sí, siempre fue favorable. Listo, listo, perfecto, Pablo. Bueno, aquí hay otras dos consultas porque ya casi estamos a punto de terminar. Bueno, Entonces, bueno, Pablo, aquí una pregunta que a veces no tomamos en cuenta y que yo creo que es una pregunta muy importante y yo creo que tú me ayudes con ella. Digamos, la importancia, Pablo, de mantener aún, digamos, si una compañía de videojuegos me pide X cosas, yo como artista, ¿cómo puedo hacer para hacer las cosas bien y mantenerlos? No, digamos, por ejemplo, que me mande muchos ajustes y yo me indisponga o quiera cobrarles más, porque eso pasa cuando estamos iniciando. Cuando estamos iniciando somos muy, sí, como novatos y, y cómo hacer para no, para aprovechar esas oportunidades y no dejarlas ir, porque a veces decimos, no, pues yo quiero trabajar en una compañía de videojuegos X o Y cuando iniciamos he visto personas que no duran ni un mes. bueno, primero responsabilidad, antes que nada responsabilidad, entregar a tiempo las cosas que te piden. Y por ahí si tenés errores y saben que vos empezaste, los perdonan, pero ¿viste? No te van a permitir que le cobres de más por cosas que no supiste hacer, obviamente, ¿no? Pero sí, las primeras veces a lo mejor vas a tener que dejar pasar ciertos arreglos o ciertas cosas o sea, o ciertas, sí, cambios que te hagan hacer que vos decís, bueno, le tendría que cobrar de más, a lo mejor se lo perdonás como para mantener el cliente. Se lo perdonás las primeras 2 o 3 veces, después obviamente llegas a cierto arreglo cuando ya estás un poco más firme para negociar, obviamente. ¿Se entiende? Sí, claro que sí, Pablo. Un buen punto que nos acabas de indicar. Listo, Pablo, pues nada, pues continúa. Ya nos quedan como 7 minutos ya para terminar. Ujú. Entonces ahí puedes hacer el cierre. Sí, no sé, a ver qué tenemos. Sí, justamente, bueno, estaba probando ahora las técnicas nuevas de ZBrush, un poquito lo que es lo había hecho lo empecé hace un par de días para poder mostrarlo acá, quería hacer el low poly y hacer las texturas, pero no me dio el tiempo, ¿no? Y justo me puse recién antes de empezar a probar las técnicas nuevas ¿cómo se llama? Del Live Boolean y ese tipo de cosas, pero bueno, vamos a ver si puedo, a ver qué tenía algunos, vamos a ver algo en ZBrush. Eh, bueno, como les decía, bueno, este es otro, le vamos a mostrar algunos ejemplos en ZBrush de modelos. Si quieren hacer preguntas mientras muestro cosas, no hay problema. Si alguno tiene alguna otra duda. Listo, Pablo, claro que sí. Aquí me comentan que más o menos cuántas horas, digamos, en cuántas horas alcanzas a hacer un personaje para videojuegos. Un estimado, porque obviamente todos no son iguales. Uno, como les decía, las armaduras de Halo tardan 1 mes y medio, más o menos, casi 2 meses, y por esas creo que se pagaba $7.000. Ah, bien. Sí, y un personaje algo como este acá, puede tardar un poquito menos de un mes y puede estar entre los 3.500 $4.000. Este es más orgánico, es más simple. Todo depende Todo depende qué te pidan hacer, ¿no? Porque a veces también tenés el modelo de baja resolución, tenés LODs, los LODs, los Level of Detail, que también se llama, que no solo tenés que hacer uno de baja resolución, sino 3 o 4, este, etcétera, ¿no? Hay siempre cosas extra y eso se va poniendo. Por lo general, con las empresas que yo trabajo ya me ponen el precio. Ellos me dicen, mira, tengo esto, te pago tanto. Lo querés hacer, lo tomás y lo agarrás. Y más o menos ellos te pagan entre 1.000 y $1.200 en lo que es Liquid Development, ¿no? 1.000 y $1.200 la semana de trabajo aproximada. Como son todos artistas, más o menos, adentro de la empresa más o menos saben, ¿no es cierto?, cuánto te puede llegar a llevar hacer un personaje, ¿no? Son bastante comprensivos en ese sentido. Hay clientes que no, que le tenés que decir, mira, esto me va a llevar tanto, te voy a cobrar tanto. Pero depende mucho del personaje, depende mucho de la complejidad del personaje, especialmente si, bueno, si
Este a lo mejor es un poco más simple, a lo mejor $3.000, 3.500, pero algo tipo con armadura y con cosas un poco más complicadas puede ir un poquito más. Fácil, entre 3 semanas y media te puede llevar algo así, ¿no? Está acá, bueno, tenía las texturas justo puestas. Esto está hecho con el que le decía el ZIAP Link, que está aquí, proyectado dentro de Photoshop. Después a ver qué otra cosita tengo. A lo mejor les puedo mostrar algo en Marmoset. Ay. Bueno, a ver si carga. Bueno, estas eran unas navecitas para un juego de Battlestar Galactica. Esto está pintado y texturizado en, ¿cómo se llama? En 3D Coat, es otro de los programas de texturas. Por ejemplo, por una nave esta modelada y texturizada, llevaba 2 semanas y pagaban algo alrededor de $1.800. A lo mejor un poquito menos de 2 semanas. A ver si tengo aquí el proceso. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. No, lo había guardado, pero no lo... A ver, archivo. A ver si lo tengo acá. Bueno, acá hay un poquito de lo que es el proceso. Ellos ya te dan, ¿no es cierto?, un concept, y lo que hacemos es modelar el de alta resolución. Ahí están todos los distintos ángulos. Este es modelado dentro de 3D Studio Max o con el, ¿no es cierto?, el proceso tradicional de modelado. Una vez que tenemos el modelo S, bueno, hacemos el de baja resolución y bueno, lo que es UV y todo eso tiene que estar todo bien, ¿no es cierto?, aceitado, bien, tiene que ser todo uniforme. Ahí está el modelo de baja resolución, con pocos polígonos. Y acá está, bueno, acá está 3D Coat y cómo los pintábamos. 3D Coat es un programa muy similar a Photoshop. Es un programa mucho más completo, tiene también esculpido, tiene un montón de cosas, ¿no? Pero la parte de pintado es parecida a Photoshop, se la puede pintar todas las gastaduras y todo ese tipo de cosas directamente en 3D. Estos son los UVs. Fíjense que hay cambios, ahí me hicieron hacer cambios dentro de los UVs para aprovechar un poco más. Creo que estos eran los primeros y hay algunos, ¿no es cierto?, huecos que se pueden aprovechar un poquito más. Y creo que estos fueron los cambios finales donde se ajustó todo, ¿no? Pero siempre tenés cambios para hacer. Este es el modelo con el difuso en 1024 y el normal en 512 píxeles. Este sería el de, fíjense en la diferencia, este es el de baja resolución con normal maps y este es el de alta resolución. Primero se hace una base y después se le agregan los detalles. Este es el high poly, ¿no? Y bueno, el proceso final texturizado es este de aquí. Y como les decía, más o menos 1 semana y media, 2 semanas para hacer esto y $1.800 es lo que me pagaban. No es que yo les dije, quiero cobrar $1.800, ellos es lo que te pagan por nave. Había naves más complicadas, había naves más fáciles, creo que hicimos como 10 naves cada artista en su momento, y bueno, alguna te tocaba fácil, otra te tocaba un poco más compleja. Pero ya tenían, o sea, un presupuesto para cada nave, ¿no? Y de ahí, aparte del de baja resolución, había que hacer lo que es LODs, que son, se usa la misma textura, pero con geometría con menos polígonos para cuando se ve de lejos el modelo, ¿no? A ver qué otra cosa que tengo. Que podemos cargar acá. El del FBI, entonces ya lo vimos. Una consulta, Pablo. Cuando te piden que hagas, digamos, el modelo de una nave, que hagas el concepto más, que hagas, o sea, hacer el concepto y hacer esto, pues que modelo listo y finalizado. En ese caso, ¿cuánto puede subir más el valor de ese arte, ese proyecto?
Por lo general no me piden que haga el concept y el modelo. Por lo general o me piden el concept o me piden el modelo. Pero sí, lo calculás por hora, por cantidad de horas. O sea, lo manejás con el cliente. Depende, vas tanteando a ver cuánto te puede llegar a pagar. Pero si es un cliente internacional dentro del rango que les dije, entre 20 y 50, si tenés mucha suerte, creo que muy pocas veces he llegado a cobrar $50 la hora, creo que está más o menos en promedio entre 25 y 35. Decís cuánto te puede llevar a hacer un concept, ponele un día, calculás las 8 horas de trabajo por la cantidad de horas y le cobrás eso, y aparte lo que es lo que es el modelado, ¿no? Acá, como le decía, fundamental tener, bueno, un modelo anatómico, ¿no es cierto? De este modelo acá siempre vas a sacar partes, manos, piernas, cabeza para hacer otros, ¿no? Esto es la base. Este modelo lo vas a reusar toda tu vida. Si lo haces bien, y aparte siempre, bueno, podés ir mejorándolo, ir agarrando partes para lo que son los otros, ¿no? Creo que si se fijan, este de aquí tiene las mismas manos que ese, ¿no? Los brazos son del mismo personaje. La cara no, pero vas reutilizando. No sé si hay alguna otra antes de terminar, no sé, la verdad que no sé qué, tenía algunas otras cosas, pero no sé qué más le puedo llegar a mostrar. Les puedo mostrar partes de concept, a ver si tengo algo acá. Perfecto. El archivo, no, ese. Bueno, tenía proceso de imágenes, bueno, el tema de concept. Bueno, he hecho, bueno, un poco de todo. A ver, el proceso de concepto. Bueno, estas eran, bueno, en el momento ese que estaba empezando con freelance, trabajando para unos estudios de acá de Argentina, de animación. Me habían pedido conceptos de un tipo, un robot, ¿no? Bueno, le tiré primero estos conceptos que ven acá, después pasamos eh, bueno, de acá sacamos algunas ideas y bueno, esto ya directamente hecho en lápiz, cómo se iba a animar, cómo se iba a plegar, porque le iba a llevar una nave, viste, etcétera. Entonces esto es hecho en lápiz, acá tenemos otros modelos, y de estos dos que están acá, sacamos el concepto final, que para que vean que con el concept también hay procesos, ¿no? Se hace algo bien tipo sketch y después se va mejorando, ¿no? Este es el concept final, y luego en me tocó hacer un modelado muy básico, pero me tocó hacerlo. No me acuerdo que se cobró por esto, pero era acá en Argentina, así que se cobró mucho menos. Pero fue un lindo proyecto. Y está cómo se pliega el robot, etcétera, ¿no? Cómo va a estar animado. Luego, otro tipo de conceptos es hacer este tipo de cosas, ¿no? Lo que se llama turnarounds, que haces, bueno, el frente, el costado, etcétera, para dárselo a otro modelador que lo haga, ¿no? Aquí tenemos otro de esos. Luego también, bueno, lo que es environments, pinturas de escenarios. Tenemos algunos diseños de algunas ubicaciones. ¿Qué más? Bueno, también me tocó hacer, bueno, la pantalla de carga de este juego que se llamó Empire Z. Bueno, esto fue muy, muy lindo hacerlo. Yo tardé como una semana y media en pintar eso, un poco más. También estaban lo que eran los héroes. Me tocó hacer los concepts de algunos personajes. Bueno, ese no, el último era más un trabajo personal. A veces te tocan hacer este tipo de cosas para los jueguitos, ¿no? Esos que podés crear edificios, no me acuerdo cómo se llama, tipos de estrategia, ¿no? ¿Qué más? Esto tenemos lo de Satria, que creo que ya se lo habías mostrado. El tema concept, de environments. Bueno, proceso de logos, por ejemplo. Muchas veces me tocó hacer logos para juegos. Y bueno, de la misma manera, tipo, ¿no es cierto? Le tirás ideas y dentro de las ideas van eligiendo, los clientes van eligiendo, pones el A, el B, el C, ¿no es cierto? Esto eran las barritas ¿no es cierto?, el porcentaje de cuándo iba cargando el juego. Son ideas que le voy tirando a los clientes. Por ejemplo, primero le hago algo así, ¿no es cierto?
esta era la idea, por ejemplo, una mancha de sangre, el ADN, ¿no es cierto?, infectándose, porque era un juego de zombies. Y acá el tubo de ensayo ese que terminó, creo que sí, terminó siendo ese. Y estos eran un poco más simples. Después estaba el del tubo de ensayo, y creo que fue esta la que eligieron, ¿no? O no me acuerdo si el tubo de ensayo o esta, algunas dos era, bueno, la manchita de sangre y se iba corriendo a medida que iba creciendo la barra. Después muchas veces te toca hacer este tipo de cosas, ¿no? Que son los iconitos para los juegos de estrategia, ¿no? Que vos cliqueas en los distintos elementos. A ver si tengo algo acá. A ver si en descargas había puesto. Bueno, acá hay algunas partes más. Estos iconitos así, ¿no es cierto? Que, bueno, cuando creas monedas, creas hierro, pones defensa, misiles, esos iconitos que tienen los juegos. Después, bueno, esto era más, un juego más cartoon. Tenés este tipo de cosas acá también, como les mostraba. Estos son todos iconos de defensa, de, bueno, petróleo, armada, ganadería, etcétera. Son todos juegos de estrategias, ¿no? También te tocan props tipo espadas. ¿Dónde estábamos? Y este, por ejemplo, esto estuvo bastante bueno, que era un juego tipo 2D, de cómo entrenar a tu dragón. No sé si conocen esa película. Y peleaban los dos dragones acá dentro de la arena. Teníamos que hacer, ¿no es cierto?, ilustraciones de fondo. Son todas ilustraciones. Y acá está... bueno, pasé. Las teníamos que hacer, ¿no es cierto?, enteras, pero divididas en capas para que se pueda animar en 2D, ¿no? Para dar el efecto de perspectiva. Entonces estaba hecho la parte de adelante, la parte del medio, las piedritas para que pase el personaje por atrás de las piedras, el agua para poner reflejo, la cascada que la animaban ellos con flash o con algo por el estilo, y el fondo, ¿no? Y después, por último, también tenía un poco de proceso acá. ¿Cómo voy manejando con el cliente el concept, no? Primero le tiro un par de ideas. Este fue un poco complicado, porque hubo muchas idas y vueltas, y creo que tardamos, no sé, una cosa así de 3 semanas, eh, dando vueltas y cambiándole cosas al concept, y no, la verdad que la paga no fue por 3 semanas, sino por una, así que ahí salí perdiendo. Tenés las ganadas y tenés las perdidas, ¿no? Empiezo con 3 opciones para el cliente. El cliente le gusta algo, le gusta ciertas cosas de uno, ciertas de otro. Lo pulice un poco más, le agregas detalles. Esos 3 no le gustaron, no querían el personaje, así que cambiamos y le hice otros 3 más. Ahí le empezó a gustar. De esos eligieron, creo que uno, me parece que era este, pero con los colores de este de aquí. Así que bueno, aquí hice un par más. Y después terminamos con algo así. Le fuimos agregando detalles, le cambiamos los edificios, la iluminación, y creo que el final fue esto de acá, ¿no? Que es, bueno, es un poco de pintura con algunas, ¿no es cierto?, partes de fotos agregadas tipo terreno, etcétera, ¿no? Bueno, ese es más o menos el proceso en general que se utiliza, ir, ¿no es cierto?, parte por parte, mostrándole al cliente que lo apruebe, seguir, o sea que tienen que tener en cuenta que no es algo lineal, que si lo haces y lo terminás, sino que es un ida y vuelta. No sé si se entendió. Hola, hola. Listo, Pablo, perfecto, claro que sí. Vamos. Listo, Pablo, ya completamos las 2 horas, gracias a Dios. Ah, Todo salió muy bien. se fueron volando. No, entretenido, sí, salieron volando, se fueron volando. Entretenidísimo, Pablo. Yo quiero, Pablo, que, no sé, pues si podemos hacer, digamos, una conferencia de anatomía en un futuro no muy lejano, sería muy bueno. Se ve que manejas lo de la anatomía bien y sería lo de la base para los alumnos, para que los alumnos del IBEL y las personas que están comenzando, sería una base muy buena para que comiencen a generar portafolios bastante buenos. No sé Sí, si en el futuro lo puedas hacer. no habría problema, hay que encontrar el tiempo, pues estamos, estamos medio complicado el tiempo. Igualmente, anatomía es algo que no paras de aprender nunca. Yo ahora con los conexionables, o sea, estaba muy acostumbrado a hacerlo en pose de T, más que nada. Sí. Y ahora con los coleccionables no hay que posarlos en diferentes poses, músculos cambian, y bueno, todavía estoy aprendiendo y no se para de aprender nunca eso, ¿no?
y posar los personajes me costó bastante últimamente, así que también, sí, no habría problema, pero bueno, habría que encontrar el tiempo y el momento. No, sí, Pablo, Habría claro que que sí. No, claro, ahí nos acomodaríamos a tu espacio y ahí de igual forma vamos a estar en contacto permanente. Pues Bueno, muchachos, les agradecemos a Pablo su valioso tiempo, que recuerden que él cobra por hora, entonces serían $80 la hora. no, no sé si no sé si pero bueno. No, la verdad que fue un placer y bueno, siempre es grato, ¿no es cierto?, tratar de compartir, ¿no es cierto?, las experiencias de uno para, más que nada porque, bueno, en su momento yo no tuve este tipo de cosas, ¿no? Fue un llanero solitario irse para Canadá a buscar, Total. si hubiese habido este tipo de información ¿no es cierto?, en todos lados, creo que hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Y bueno, facilitarle o allanarle el camino a otra gente siempre es grato, así que ha sido un placer Perfecto. para mí. Perfecto. Pablo, un último consejo para quienes tienen ese sueño de llegar a las grandes ligas, por decirlo así, de este hermoso arte, Pablo. ¿Qué consejo les Eh, darías para que no se desanimen y sigan adelante? Bueno, siempre no bajar los brazos, no, sería lo indicado, ¿no? Siempre darle para adelante. Con el tema de mandar a todos lados, y si, por ejemplo, mandaste a una empresa y tenés algo nuevo, después de 6 meses o 8 meses, volvérselo a mandar, siempre y cuando tengas algo nuevo, insistir. Tampoco insistir a los 2 meses, ¿no? Pero insistir a los 8 meses, seguir mandando portfolios, ir a todos esos lados, tipo ArtStation y ese tipo de cosas, y buscar, ¿no es cierto? Buscar, y bueno, darle con el arte, anatomía, y bueno, siempre tratar de progresar en ese sentido. Y hay algo que siempre, bueno, con todos los artistas compartimos, es que cuando uno se siente estancado es cuando realmente estás aprendiendo, y cuando te sentís que te salen las cosas es cuando estás estancado. Generalmente pasa así. Cuando te cuesta es porque estás aprendiendo. Así que siempre que les cueste o estén un poco frustrados es porque algo de esa frustración están sacando. Así que a no bajar los brazos. Y porque viene algo grande. Exactamente. Siempre la vida se compensa, ¿no? Cuando te pasa algo es porque algo bueno te está por pasar, así que No, perfecto. seamos optimistas y veámoslo de esa manera. Claro que sí. No, agradecidos. No sabes cuánto. Aquí estamos agradecidos. Toda la comunidad está contenta. Recuerde que vamos a subir esta conferencia a nuestro canal de YouTube. Perfecto. Entonces, sí, muchachos. Aquí me pregunta que si hay ofertas en diciembre de curso. Sí, 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 sí. Estén listos para el Viernes Negro que viene con toda. Black Friday. Vale, entonces Bueno, listo, Pablo. Un fuerte abrazo. Te perfecto. agradecemos de corazón y estamos en contacto, ¿vale? Dale, muchísimas gracias y muchas gracias a todos, ¿eh? Ha sido Vale, un placer. igualmente. Bye, bye. Bye bye.